Capítulo 10. De misterio en misterio. Tan pronto llegué a Bogotá, procedente de Villavicencio, informé al grupo de este segundo contacto. Con el antecedente de mi encuentro anterior, narré superficialmente fragmentos de los acontecimientos del 18 de noviembre. Aún sin herir a nadie, la incredulidad aumentó a pasos agigantados, por la falta de lógica de mis historias. En realidad, ellos esperaban una cosa y yo les estaba contando otra. Con todo esto, al principio ninguno preguntó para aclarar las dudas, normales en estos casos. Solo al final, Richard primero y Marjorie después, con ciertas reservas, me cuestionaron. Recibí la fuerte impresión de que no eran plenamente conscientes de la experiencia colectiva. Teníamos la firme convicción de mejorar gradualmente en nuestra evolución espiritual con la ayuda de maestros iluminados. Este era el objetivo de las comunicaciones. A partir de este momento, los mensajes telepáticos se hicieron continuos. Parte de la disciplina del grupo incluía reuniones 2 veces por semana. Escogimos los días martes y viernes, por ser cómodos para todos. La reunión empezaba a las 8 de la noche para terminar 2 horas después. Los extraterrestres nos habían pedido que llegáramos con bastante anticipación. Lo hicimos 15 minutos antes, a la hora fijada. Tomábamos nuestros lugares y acostumbrábamos a realizar como primera medida ejercicios de concentración y relajación de no más de 5 minutos. Todos juntos formábamos una semicircunferencia y en profundo silencio prestábamos atención a quien dirigía las prácticas. El sitio de reunión, cuestión de costumbre, se había establecido en la casa de Richard. Casi siempre la oscuridad del recinto era herida tímidamente por un reflejo filtrado a través de una de las ventanas provenientes de un poste eléctrico de la calle y por una lámpara discretamente colocada para evitar molestias en nuestra vista y hacer más fácil la concentración. Cada uno llevaba abundantes hojas de papel y lápiz. En un principio, Karen lo dirigía, pero al ausentarse ella, cualquiera de nosotros tomaba la dirección de los ejercicios. Era cuestión de mecánica ejecutarlos con bastante propiedad. Así pues, todos de pie, alejados 1 metro el uno del otro, comenzábamos con los ejercicios respiratorios. Unidas las palmas de la mano a la altura del ombligo, plexo solar, aspirábamos profundamente el aire, dejando subir lentamente las manos hasta llegar a la barbilla. Una vez allí, las separábamos alzando los brazos con los dedos bien estirados hasta asemejarnos a antenas. Karen decía que de esta manera podríamos recoger energía cósmica. Con los brazos arriba sosteníamos durante 4 pulsaciones del corazón la respiración y luego bajábamos los dedos bien rígidos sobre la cabeza, tocando el pelo y cráneo con las yemas de los dedos, exhalando el aire durante 4 pulsaciones de corazón. Durante 6 veces repetíamos el mismo ejercicio respiratorio. 4 pulsaciones para respirar, 2 pulsaciones para retenerlo y 4 pulsaciones para expulsarlo. En los intervalos frotábamos vigorosamente las manos para poder cargarnos de energía. Al finalizar los ejercicios de respiración, tomábamos nuestros respectivos lugares de asiento. Posteriormente cerrábamos los ojos y uníamos las piernas buscando siempre una posición cómoda. Las palmas de la mano mirando hacia arriba eran colocadas sobre las rodillas. Esperábamos unos momentos y entraba la comunicación. Nos sentábamos intercalados, un hombre y una mujer sucesivamente. Yo siempre me sentaba con la frente hacia el norte y la espalda hacia el sur. Meses más tarde, en febrero de 1974, se nos daría la palabra clave de nuestro grupo para identificarnos. Era una rutina fortificante y sobre todo relajante. Solo durante las 2 primeras comunicaciones me dolió la cabeza, pero al transcurrir el tiempo ese malestar desapareció por completo. Los dolores de cabeza iban acompañados de fuertes temblores por todo mi cuerpo. Más tarde lograría
pleno dominio sobre estas sensaciones. También cabe agregar que no volví a caer en la medianidad de las 2 primeras veces. Era plenamente consciente hasta el punto de poder abrir mis ojos aún en el momento de recibir los mensajes. Nosotros llamamos a esto telepatía consciente. Finalizando el mes de noviembre de 1973, hizo aparición el maestro Sabiduría. Yo le puse este nombre porque nunca se identificó. También solíamos llamarle maestro conocimiento. Sus mensajes, siempre de tonalidad mística, iban acompañados de enseñanzas claras, nítidas y muy sencillas de entender. Sin perder su característica de comunicación mesiánica, el maestro Sabiduría nos invitaba a mantener buenas relaciones con los hombres. Sus enseñanzas en el campo de la moral eran desconcertantes. Hacía continuo énfasis en la necesidad de mantener la mente muy clara para permanecer unidos en el grupo mientras continuaran las comunicaciones. De vez en cuando intercambiábamos la casa de Richard con la de Marjorie o el apartamento de la 31 con calle 11 como sitio de reunión. A principios de diciembre, Karen había regresado de Cali. La acompañaba una señora llamada Cecilia, de reconocidas capacidades paranormales. Con ellas, el 5 del mismo mes, logramos comunicarnos con seres procedentes de Venus. Se fueron identificando como Febo, Varos, Rondi y por último Orión y Yamaruk. Febo habló primero, con cierta dulzura, pero sin dejar de mostrar energía, hizo la correspondiente presentación del grupo al cual pertenecía. Sus palabras duraron unos 15 minutos. Posteriormente, Orión tomó la iniciativa. No sé cómo explicarlo, pero la fuerza de sus monólogos impregnaban el ambiente de una misteriosa energía, impidiendo realizar un solo movimiento que perturbara el curso del mensaje. Nos afectaba profundamente hasta el punto de sentirnos incapaces de reaccionar con cierta coordinación. El contenido de la plática, siempre mística, iba acompañado de advertencias proféticas. Posteriormente, el comandante Yamarut haría su entrada al grupo con informes de variado orden. Cada reunión podría iniciarla Krishnamr, Cyril o bien Orión. Nunca hubo una interrupción el uno del otro. Muchas veces notamos la ausencia prolongada de Cyril, pero a los cuantos días se reportaba de nuevo. Siempre nos hicieron ver que ambos pertenecían a la misma organización de la cual ya nos habían hablado anteriormente. Como si estuviera dispuesto desde mucho antes, los personajes extraterrestres se turnaban para hablar con una sincronización impresionante. Muy pocas veces el maestro Sabiduría nos acompañó, pero cuando lo hizo notamos un profundo dominio de los temas. Profundizó magistralmente sobre los senderos optativos para los seres humanos en su camino a la evolución. En la misma forma, aunque en su estilo personal, Sao de las Pléyades hizo lo suyo. La técnica de comunicación siempre fue la misma. Solo meses después nos entregarían la clave del grupo, cuyo servicio serviría para identificarnos al momento de las reuniones. Todos, después de los ejercicios respiratorios, debíamos repetir en voz baja, con ritmo y con fuerza, las palabras Ansala Potala. Esta clave debía ir acompañada con las manos dispuestas de la siguiente manera. Unidos los dedos índice y pulgar, dejando los otros 3 extendidos, con las palmas de la mano hacia arriba, la clave debíamos repetirla durante 3 segundos sin interrupciones. Muchas veces sucedió, después de pronunciar mentalmente la clave, que la comunicación se estableció instantáneamente, obligándonos a tomar nuestros sitios en los asientos. Por aquel entonces comencé a sospechar si las comunicaciones recibidas en mi cerebro eran producto de la telepatía. Escuchaba tonos distintos de personas diferentes en mi cerebro. Mis conocimientos sobre este tema me indicaban
que un verdadero telépata escuchaba una sola clase de tonalidad, aunque fueran muchas las procedencias de los mensajes. Yo podía distinguir con toda claridad y sin lugar a dudas el temperamento y la fuerza de expresión de mis interlocutores. Para mí era fácil reconocer a Ciril, a Orión o al maestro de la sabiduría. Cada uno de ellos tenía su propia personalidad y tonos de voz diferentes, unos amorosos, los otros autoritarios. No me permitían duda sobre el origen de las comunicaciones. Otro dato interesante fue la forma como captaba las voces. Si permanecía en un lugar durante 10 o 15 minutos, no entraba la comunicación. Movía, ya fuera a la izquierda o a la derecha mi cabeza, hasta sintonizar adecuadamente la onda. Si la movía ligeramente, la voz se me iba. Tenía necesariamente que adoptar la posición de recepción de un principio. Era más o menos como cuando manipulamos un radiotransistor, orientando su antena hasta sintonizar adecuadamente la emisora. En ciertas posiciones podía recibir nítidamente las comunicaciones, aunque en muchas parecía irse la onda de mi cerebro. Si esto ocurría, debía girar mi cabeza hasta lograr de nuevo una perfecta audición. Mucho tiempo después, por otra experiencia sufrida con los miembros del grupo, llegué a la siguiente conclusión. Los extraterrestres se comunicaban conmigo utilizando un sofisticado equipo de radio, en el cual captaban mis ondas cerebrales. De esta manera podían interferirlas o introducirme sus mensajes. Para el mes de enero de 1974 se nos informó sobre la misión de los venusinos en la Tierra. Se encontraban a bordo de 2 naves en el territorio colombiano explorando zonas selváticas y montañas. Habían dejado la nave nodriza en alguna zona del Polo Sur. El grupo de científicos exploradores nos informó el impresionante parecido de algunas de estas zonas de Sudamérica con su planeta natal. Yo no podía entender cómo podían ser venusinos si los datos científicos que aportaban las sondas y otras investigaciones de astrónomos y expertos decían claramente que no había vida en ese planeta. ¿Cómo entonces nos decían a nosotros venir de Venus? ¿Era acaso algún truco con propósitos ignorados por nosotros? ¿Querían conocer nuestras reacciones al escuchar esas aseveraciones? De todas maneras, habíamos aceptado sin protestar tales declaraciones. Nos especificaron en qué consistían aquellos parecidos. Algunos de los tripulantes ya habían estado en la Tierra en otras ocasiones. Sin embargo, otros de sus compañeros lo hacían por primera vez. Parecían investigar estos sitios inaccesibles al hombre por ahora. Eran esos remanentes donde vivirían los seres que dejarían las ciudades una vez se desatara la tercera guerra nuclear. En los remanentes, según nos dijeron, había agua potable en grandes cantidades, árboles madereros, vegetación abundante y tierras favorables para cultivar sin peligro de verse inundadas. El clima benéfico para una vida sana era el común denominador de estas regiones. Por su configuración geológica, estos remanentes podían albergar grandes concentraciones de gentes. Una vez llegara el momento de evacuar las ciudades, nos insinuaron sin decirlo directamente que allí se encontrara el futuro de la raza humana. Llegado el momento, estas zonas cambiarían de clima tomando una temperatura ideal por miles de años más. Uno de los miembros del grupo, Pedro Ávila, preguntó sobre la localización exacta de estos remanentes. Nunca esperamos una respuesta concreta, por eso nos sorprendió. Nos dictaron las coordenadas exactas de los 10 remanentes, entre los 12 previstos por los extraterrestres. Buscamos en un mapa los lugares correspondientes a grados, minutos y segundos del informe. 3 de los puntos correspondían con exactitud a antiguas ciudades del Imperio Inca. Según nos dijeron, en estos remanentes vivirían personas sin distingo de raza o categoría social. Si para esa época el hombre no había cortado desde sus propias raíces esta separación tan honda, no estaría en condiciones de llegar allí. Fue dictada con mucho cuidado la localización exacta de estos remanentes por uno
por uno de los científicos de la expedición, de nombre Nommo. Los venusinos continuamente enseñaban preceptos morales que confundíamos sin misericordia con invitación al misticismo. Y ese fue uno de nuestros errores. Sus palabras fueron sagradas para nosotros. Cabe destacar que la fuerza del mensaje y el momento vivido influían eficazmente en una interpretación espiritual de los consejos. Siempre estaban pendientes del grupo, de sus acciones, de sus apreciaciones y comentarios, y sin hablar con nombres propios se iban refiriendo en forma colectiva a nuestro diario proceder. Una de las tantas veces nos hicieron ver las desagradables expresiones soeces utilizadas al terminar las reuniones. Con palabras exactas repetían abiertamente los chistes de mal gusto y de doble sentido utilizados por nosotros para alegrar y levantar el ánimo al término de las sesiones. Esto les molestaba mucho y nos lo hacían tomar en cuenta. El grupo malinterpretaba las palabras de los extraterrestres. No obstante, ellos nos animaban continuamente con datos y testimonios concretos sobre su presencia. Una de estas pruebas fue ofrecida a los ojos de los incrédulos de algunos de los miembros del grupo finalizando el mes de diciembre de 1973. En señal de buena voluntad, los hermanos mayores limpiarían la atmósfera bogotana del smog detectado por ellos en gran cantidad sobre nuestra ciudad. Lo harían 8 días después de haber recibido esta información. Un día viernes, desde las 10:30 de la mañana hasta la 1 de la tarde, cerrarían la ciudad con nubes bajas y oscuras. Se formaría una tormenta eléctrica con rayos y truenos que originaría una copiosa lluvia durante todo el tiempo de limpieza. Las nubes camuflarían las naves. Nos aconsejaron no tener miedo y bien podríamos quedarnos en nuestras casas para observar el espectáculo. También nos dijeron, en caso de quererlo, podríamos hacerlo de conocimiento público. Yo me arriesgué. Esto ocasionó cierto recelo entre algunos de los miembros del grupo. Se lo di a conocer a aquel periodista que me hizo la entrevista el 13 de noviembre. También fuimos a la oficina de la encargada de realizar las lecturas ambientales de la ciudad. Me dirigí allí con Alfonso Blanco. El fin de la visita era, de acuerdo a los informes exactos sobre la contaminación de la atmósfera, compararla con los datos de la misma una vez que se efectuara la limpieza prometida por los extraterrestres. Además, esa iba a ser la prueba de la existencia y veracidad del grupo. Como era de esperarse, no nos facilitaron ninguna información y tampoco tuvimos cómo justificar este pedido. Regresamos con las manos vacías. En los días anteriores a la prueba, la tensión aumentó considerablemente. Algunos no tomaron en serio estas informaciones, ayudando a crear un ambiente más pesado entre todos nosotros. Por fin llegó el día esperado. Con cierta desilusión observamos el amanecer más hermoso y despejado, como correspondía a esa época del año en Bogotá. Nada hacía sospechar una tormenta de las proporciones anunciadas por los extraterrestres. El informe meteorológico de aquel día de diciembre indicaba vientos en calma y ausencia de nubes, permitiendo una visibilidad de muchos kilómetros. Me dirigí a mi oficina y allí esperé nerviosamente junto con Alfonso cómo se desarrollarían los acontecimientos. Hacía calor de verano. Mis socios y algunos de los empleados me miraban y sonreían maliciosamente. Para tratar de calmar un poco mi nerviosismo, caminaba rápidamente resolviendo unos asuntos propios de nuestra oficina y de mi profesión, pero no lograba superar mi inquietud interior. Miraba cada minuto a través de las ventanas, buscando alguna señal sospechosa de nube indicadora de futura tormenta. Pero nada, el cielo seguía despejado. A decir verdad, el clima invitaba a organizar era un paseo al aire libre. Pensaba en el ridículo que haría cuando pasara la hora y no hubiera sucedido nada. Quedaría desacreditado entre los mismos amigos y miembros del grupo. 10:30 de la mañana. De la parte oriental de Bogotá, sobre los cerros, empezó a fluir una corriente intensa de vientos. Las nubes a cierta velocidad amenazaron con cubrir toda la ciudad, y lo que indicaba sería un día hermoso comenzó a esfumarse en la oscuridad de gigantescas manchas grises. En 15 minutos todo el cielo estaba cubierto.
Poderosos relámpagos y truenos desencadenaron la más fuerte borrasca de cuantas se sucedieron en los últimos meses. Un fuerte aguacero se precipitó, convirtiendo las calles en pocos segundos en furiosos riachuelos. La gente corría en busca de refugio, tratando de escapar al torrencial aguacero. Parado en la ventana, no perdí detalle de este increíble suceso. Mis compañeros de trabajo, desconcertados aún con mucha desconfianza, pero reconociendo mi vaticinio, me felicitaron, hasta convertirse el ánimo en una especie de fiesta. Todos alegres comentábamos: mi oficina está situada en un 7º piso del edificio. El teléfono comenzó a sonar insistentemente. La primera en llamar fue Graciela. Me comentaba su euforia, pues una hermana la había visto mojarse bajo la lluvia en el patio de su casa. Reíamos a nuestras anchas comentando todo. La segunda llamada fue de Marjorie. Ella, con una alegría desbordante, me dijo que nunca entendería claramente lo ocurrido esa mañana. Salí a la calle con la intención de observar los rostros mojados de los peatones. En tanto decía para mis adentros: si ellos supieran por qué está lloviendo. Las naves habían producido esa especie de caos. Eran 3. Venían desde algunas bases dispuestas aquí en este planeta. Estas naves tuvieron que cerrar la ciudad para evitar que fueran observadas durante el desarrollo de la operación. Como una gigantesca aspiradora conformada por canales de energía artificial, absorbieron el smog y lo llevaron a algún lugar del Polo Sur. Fui a visitar la oficina de Gloria Inés Ortiz, integrante del grupo, llegando a Trametalco, oficina donde trabajaba Gloria Ortiz. Pude observar a hombres y mujeres sacando desesperadamente el agua de sus casas, en lo que había sido el más importante aguacero de los últimos tiempos. Ya con Gloria en su oficina comentamos las incidencias del acontecimiento. ¿Qué dirían las personas si supieran por qué está lloviendo? Esto no produjo cierta hilaridad. La lluvia cesó a la 1 en punto de la tarde, tal como lo habían anticipado 8 días antes los hermanos mayores. Los extraterrestres cumplieron su palabra con exactitud. Entendí, recordando los gigantescos tubos traseros de la nave, pero a pesar mío, pocos comprendieron su significado real. Richard Deep me llamó en la tarde por teléfono, muy feliz del cumplimiento de la profecía, y me comunicó que los maestros lo habían castigado con una tremenda mojada, ya que no hizo mucho caso del informe y se abstuvo de sacar el paraguas al ver un día tan claro y despejado. A los pocos días de la limpieza atmosférica de Bogotá, Karen abandonó la ciudad rumbo a México, donde residía. En una de las muchas reuniones en casa de Richard llegó una extraña comunicación. Al cabo de 20 minutos de infructuosa concentración, tomamos atenta nota de la información. Sin que se presentase algún incidente anormal, terminamos en la forma acostumbrada. Aquella vez no hubo identificación, y atando cabos, luego de leer detenidamente el mensaje, concluimos que no eran de nuestros amigos de las Pléyades. Eran extraterrestres intrusos, totalmente desconocidos por nosotros. Al finalizar la comunicación, nos invitaron a reunirnos el día siguiente para recibir mayor información. Nada pudimos sacar en claro aquella noche. Esto nos produjo cierta molestia. Máxime cuando nos habían advertido del intento de fuerzas contrarias por estropear nuestros esfuerzos, creando confusión entre los presentes. Rezaba el mensaje de la siguiente manera: la fuerza vital que se manifiesta en una mujer durante el periodo de gestación, desde los 2 meses, no solo es perjudicial para el feto, sino para la madre también, y por ende, entre los receptores, las fuerzas son de tal frecuencia
que lesionan partes vitales durante el proceso de gestación. No así los cerebros desarrollados que se revitalizan. Ahora nosotros queremos tomar parte importante en vuestras reuniones. Hemos estado observando las manifestaciones de contactación. Si ustedes están listos y nos lo permiten, le daremos información a cambio de una experiencia. Nos vamos a manifestar a alguno de ustedes. No reaccionen en forma negativa, no se atemoricen, pues es necesario que nos conozcan. Si nos ven sin cuerpo, no se asusten, somos así. Nuestro deseo es que también tengamos comunicación con el grupo. Intenten una visión de nosotros. No se alarmen, pero estamos haciendo contacto con el mundo de los humanos. Muy pocas veces tenemos la oportunidad de pasar esta barrera. Trátenlo. Para nosotros es de vital importancia y necesario. Hasta después. Era el 23 de noviembre de 1973, a las 9 de la noche, en la casa de Richard. Se había recibido en el grupo a una mujer embarazada y no podía seguir formando parte del mismo, ya que la energía psíquica que se acumulaba entre los integrantes del grupo era dañina para la que desarrolla en el feto. Por lo tanto, era contraproducente que una mujer en estado de gestación tomara parte de esta particular experiencia. Era la esposa de Rafael, el médico. No se identificaron, no sabíamos quiénes eran. Es más, creímos que eran ellos. Yo solo alcancé a diferenciar la entrada de la comunicación. Era diferente. No podía explicarlo. La sesión había terminado. La próxima sería el 25, 2 días después. Todavía no alcanzaba a ver claro. Decidimos aclarar el misterio. Nos encontramos el día previsto a las 7 de la noche en casa de Richard. Una vez terminados los ejercicios, la comunicación entró inmediatamente. Sin perder el tiempo, se identificaron con los siguientes nombres: Asha, Ash y Osho, 3 seres procedentes de la sexta dimensión, según nos aclararon, un mundo paralelo de coexistencia al nuestro. Al momento de la comunicación, ellos se encontraban en la misma sala nuestra. Esto produjo cierto temor e inquietud entre los presentes, pero continuamos. No tenían forma ni cuerpo como nosotros, eran diferentes, y en su hábitat la alimentación consistía en energía pura. El motivo de su visita estaba relacionado con una prueba que querían hacer con nosotros. Era una oportunidad obtenida cada 600.000 años cuando se rompía la barrera o puerta dimensional de su mundo hacia el nuestro. La primera orden recibida fue la de apagar todas las luces de la sala para quedar en completa oscuridad. El mensaje llegó con esta información: un hombre nunca construye su hogar sobre la arena. Insensato sería. Asimismo, no es de un hombre que razone el proceder equivocadamente cuando con anterioridad se le han dado a probar los frutos del conocimiento. Aquí la moraleja. Nuestro interés está cifrado en todo el grupo. La reacción de quienes esperan será totalmente positiva. Un miembro del grupo no nos acompañó inmediatamente. Posterior se unió a la experiencia de una manera positiva. Se ha pasado parte de la prueba. Los olmos no dan frutos distintos al de su propia especie. Aquí llega el momento crucial de sobrevivencia del grupo. ¿Cuál será el pensamiento de cada uno? ¿Qué harían mañana si la manifestación de nosotros es contraria a vuestros deseos? Que no se avancen juicios temerarios de comportamiento. Vosotros estáis en el crisol. Sois forjados con fuego, y el metal de su conformación está listo para tomar y fijar la meta que ya está trazada. No os alarméis si no se vuelve a recibir nada,
pues escrito está que lo poco que se ha dado aún será quitado. El equilibrio de la reunión depende enteramente de ustedes. No desechéis la sabiduría que se ha puesto con alegría. Vuestro gozo será grande si recibéis y entendéis. Rompimiento, desequilibrio y desacuerdo son peligrosos. Salud a vosotros, hermanos de la tierra. El mensaje estaba claro. Entre los miembros del grupo hubo desacuerdo por la reunión del 23 de noviembre y su contenido. En realidad había temor ante lo inusitado del contacto. El mensaje terminó a las 10:15. Entre los ejercicios iniciales y la finalización habían transcurrido 45 minutos aproximadamente. Dibujé los símbolos en plena oscuridad, cuando en medio de la reunión la entidad pidió que me colocaran un lápiz y papel en la mano. Hasta ahora no hemos entendido el significado de los símbolos, solo uno, el del infinito. Pudimos observar durante los 2 primeros mensajes que no eran los hermanos mayores, no se trataba en definitiva de ellos. Concertamos hacer otra contactación al día siguiente para pedirles que se identificaran. Ya algunos miembros del grupo estaban inquietos, pues nos habían informado que no tenían cuerpos y se referían a nosotros como los humanos. Así, era sorprendente ver cómo discutíamos entre el grupo, tratando de saber con quién nos habíamos metido. La reunión del 26 se realizó a la hora de costumbre. Al contrario de los extraterrestres, esta entidad no daba ningún saludo inicial. La comunicación, además, era diferente. La captaba como una vibración mientras la recibía. Mis músculos y cuerpo se resentían, me sentía extraño y sudaba copiosamente. No perdía la capacidad de darme cuenta de todo. Estaba consciente que era telepatía vibracional, que se traducía en lenguaje al recibirlo. No caía en trance como los medium del espiritismo. Con los hermanos mayores la comunicación era sorprendente, pues podía abrir los ojos y ver a los del grupo grabando y en algunos casos a María Teresa o a Marjorie limpiando el sudor de mi frente con una toallita o servilleta. El mensaje llegó. Nuestro mundo es de 6 dimensiones. Mi nombre es Asha y mis 2 acompañantes son 8 y As. Imagínense un ojo, el más bello que jamás hayan visto, sin pestañas, solo limpio, azul y claro. Nosotros somos así. No tenemos cuerpo, nos nutrimos con energía. Ustedes tienen manos, deberían dar las gracias por eso. Queremos una experiencia con todos. Escuchen bien las instrucciones. Mañana deben estar presentes 17 personas, de las cuales 4 serán mujeres. Denle a Enrique papel y lápiz. Apaguen todas las luces, deben quedar a oscuras totalmente. Una luz única que hacía en una lámpara se apagó y cerraron las cortinas de la ventana. Escuché la vibración que traducía: dibuja, dibuja lo que veas. Y como si una mano invisible dirigiera la mía, hice el dibujo marcando las posiciones que debían adoptar los participantes de la experiencia. Las mujeres debían ubicarse en forma horizontal 2 y 2, atravesando el triángulo. Los hombres, 13 en total, se debían ubicar uno en cada punta del triángulo que había dibujado, siguiendo la línea de cada lado. Y yo en el centro, sentado sobre un magneto, que darían las instrucciones para obtenerlo. Era bastante peligroso y nos lo hicieron saber. Debería haber un gran espejo a cada lado del grupo. Las instrucciones fueron tajantes. Existe un peligro grave si no siguen las instrucciones al pie de la letra. Nuestro mundo es intangible para ustedes, dijeron. La visión que van a ver es manera de manifestar nuestra presencia. Al sonar las palmas de la mano, Enrique abrirán los ojos. Permanecimos todos en silencio
1 o 2 minutos interminables. Soné las palmas impulsado por un deseo invisible de hacerlo, pero estaba consciente. Batí las palmas y abrimos los ojos. Y un ojo transparente flotó fugazmente sobre la sala. La luz fue encendida por alguien del grupo. Mi silla saltó por el aire conmigo. Fernando Márquez me levantó del suelo. Todos estábamos estupefactos. Empezaron los desacuerdos. La primera en hablar fue Paulina, la esposa de Richard, quien enfatizó su desagrado por lo que pasó, que el grupo estaba por los extraterrestres y no por unas entidades de las cuales no conocíamos ni sus verdaderas intenciones. Tengo una hija y no quiero exponerme, dijo Fernando Márquez, apoyando a la esposa de Richard, dando disculpas a los hermanos de la sexta dimensión. Otros hicieron lo mismo, y solo 4 de los presentes querían realizar la experiencia. Esta se llevaría a cabo el día siguiente. Teníamos que conseguir 17 personas, incluidas 4 mujeres. Yo participaría, Alfonso Blanco, Gloria Ortiz, María Teresa y yo. Estábamos dispuestos para el día siguiente. Tenían prisa. En esa reunión empezó a declinar el primer grupo, que venía actuando en casa de Richard Deep. De allí partiría posteriormente el segundo grupo contacto en un pequeño apartamento que compartíamos con un nuevo miembro del grupo, Carrera 31 con calle 11, en la zona industrial de la ciudad. Al día siguiente, los seres de la sexta dimensión, sin lograr reunir los 17 participantes que se requerían, entrarían por última vez en contacto con nosotros, no sin antes darnos los agradecimientos a quienes decidimos ayudarles en la prueba. Nos pidieron recordarles que atravesaban la barrera dimensional cada 600.000 años terrestres, según la forma de contar nuestra. La despedida fue triste y extraordinaria a la vez. Se fueron con un tremendo lamento llamándonos pobres y vacíos hombres terrestres por no haber participado todo el grupo. Nos dijeron poder ayudarnos a los que aceptamos seguir la prueba, de manera bastante extraña, pues solo debíamos pensar en ellos ante algún apuro o necesidad. Fue una lástima. Lo de los 2 espejos los utilizarían para proyectar su imagen y hacerse visible ante nosotros. No importaba la apariencia diferente a la nuestra. Esto provocó no miedo, sino pánico entre los presentes. Perdimos una gran oportunidad y solo hasta dentro de 600.000 años volverá a repetirse la experiencia. La despedida fue dramática. En casa de Gerardo, ellos esperaban mucho de nosotros. Todos habríamos ganado. Según nos dijeron, estaban en el umbral de la suprema sabiduría y esta prueba era para ellos de suma importancia. Con el factor tiempo funcionaba de manera diferente a como nosotros lo representamos. Las puertas de su mundo se cerrarían muy pronto. Se fueron tan misteriosamente como se manifestaron. Sus últimas palabras detonaban tristeza, pero no por ellos, sino por nosotros. No hubo despedida real, solamente abandonaron nuestro medio. Escuchamos un extraño murmullo como las voces de unos niños de manera tangible. En la práctica, fue aquí donde nació el grupo conformado de los 12, el grupo de los 12, conformado por 13 personas. Habitualmente concurrían, como he dejado establecido, entre 14, 16 y más personas. Esta experiencia no gustó a muchos por el hecho de presentarse, quizás la oportunidad única de probarse la existencia de entidades ajenas a nuestro mundo físico. El temor a lo desconocido evidenció abiertamente el criterio subjetivo que se venía tomando en las comunicaciones con extraterrestres, pues cada uno veía con ojos diferentes estas experiencias bastante ajenas a lo común. Las pruebas a que fuimos sometidos durante las comunicaciones son en muchos casos sin sentido e inverosímiles, si se quieren. Nos mandaron a conseguir cinturones de cobre para nuestro cuerpo, con un bien delineado dibujo, y nos dijeron cómo y cuándo usarlos.
También nos recomendaron colocarnos un cinturón de barro en la parte media del cuerpo durante 2 horas acostados en el suelo. Nos permitían hacer preguntas y daban respuestas. No recuerdo que alguna vez rehuyeran la contestación a lo que les formulábamos. Así surgió en el mes de diciembre el contacto con los hermanos de Venus. Esta experiencia nos llevaría a una extraordinaria acumulación de enseñanzas y parámetros de tipo espiritual, que no alcanzábamos todavía a comprender. Se inició, pues, la preparación para un tercer encuentro frontal con otra civilización, supuestamente de nuestro sistema solar. Fin del capítulo 10.